a algún país vecino. Ahora a Somalia o el Sahel mejor. A ver. Sahel, Kenia, Somalia. Vamos a cargar. Sí, creo que ahí estaríamos bien. Hace 3 días el ejército maliense y Wagner en Afarak, a 10 kilómetros de la frontera con Argelia, lo que marca una considerable capacidad de divulgación, especialmente con la capacidad potencial de apoyo de drones desde Kidal y un verdadero obstáculo logístico para los movimientos de rebeldes en el norte. Aquí andaba buscando el ejército maliense llegar a la frontera con Argelia. Unos 200 soldados estadounidenses de una base militar en la ciudad norteña de Agadez se retirarán en agosto. Esto queda casi en esta parte central de Níger. Y había un mapa por aquí de Mali que nos hablaba de eso, de este. Situación en Mali. La situación en Mali el 22 de julio. Las FAM, junto con el apoyo del grupo Wagner, reiniciaron los avances al norte de Tesalit y tomaron el control de Afarak. La toma de la ciudad significa la llegada de las fuerzas gubernamentales a la frontera con Mali por primera vez desde 2012. Sin embargo, todavía no se puede hablar de control del paso fronterizo hasta que se complete la entrada a la ciudad de El Khalil. Por otro lado, las operaciones de reconocimiento en el desierto continúan llegando a las localidades de Sabat, Aleibana y Tin Esaco. Como se menciona anteriormente, no se puede hablar de control efectivo sobre este territorio. Bueno, aquí están buscando controlar un poco la frontera con estos movimientos de por aquí. Luego irán más a estos lados. Y aquí se están extendiendo en un brazo hacia Bordibadji Mokhtar. Es la otra ciudad que está del otro lado. Y bueno, vamos a terminar de leer los mapas de la IOMAP, así libramos esa parte. Hace 3 días, a ver, este creo que no lo habíamos leído la semana pasada, ¿no? A ver. No. El Comité contra el Lavado de Dinero de Somalia emitió una nueva lista de sanciones contra 8 comandantes de Al-Shabaab. Encabezan la lista los emires adjuntos Abukar Ali Adan y Mad Karate, 3 comandantes de seguridad, entre ellos el jefe de Amniyat Maktab Yusuf Ahmed Nunoje Sakade, el jefe de seguridad regional Abdikarim Osman Gilaob, Mustafa Kaato, y el comandante de Muduk Jabat Nura Abdi Roulen Unule. Se les dijo a las personas que evitaran tratar con ellos y que informaran cualquier transacción que los involucrara al Centro de Información Financiera. Las otras personas señaladas en la lista son Mohamed Mire, regiones, Hassan Yaku, Sura, y Bakar Base Danalia Sarif, Sakaba. Hace 3 días, uno de los vehículos suicidas de Al-Shabaab cayó en una trinchera cerca de una base militar en las afueras de la aldea de Mido. La madrugada del lunes, más tarde, las fuerzas de seguridad lo hicieron estallar en una detonación controlada.
El gobierno somalí mostró el lunes los cadáveres de decenas de militantes del Al-Shabaab y las armas incautadas durante su intento de invadir 3 bases militares en la región del Bajo Yuba. El gobierno informó que más de 80 combatientes de Al-Shabaab murieron en el ataque frustrado. Allí las armas incautadas o sí, incautadas, bastante bien armados iban. Y el gobierno de la República de Somalilandia rechaza vehementemente cualquier posible despliegue de fuerzas navales turcas dentro de las zonas marítimas reconocidas de Somalilandia. Bueno, ahora sí vamos a ver los mapas de South Front. Primero vamos a ver el de Mali. Aquí el del 21 de julio, ¿no? Creo que es más viejo. 21 de julio también este. Esto ya lo leímos, lo podemos cerrar. Ok, leemos el de Mali, a ver. Situación en Malí 1 de julio, 20 de julio de 2024 tras la liberación de Abeibara. Como se informó anteriormente, las Fuerzas Armadas de Malí han seguido logrando avances en el desierto del norte. Mientras tanto, los principales enfrentamientos se han producido últimamente en el territorio del llamado País Dogon, en la parte sur de la región de Mopti. Cerca de Kidal, después de los ataques aéreos, las Fuerzas Armadas atacaron Tinesaco, un importante centro logístico y comercial para los separatistas de Azabad. No hubo enfrentamientos con los grupos en el lugar y las tropas solo minaron las entradas a la aldea desde los territorios controlados por los militantes y abandonaron el asentamiento. En la parte central del país, militantes de Jamaat Nisar al-Islam wal Muslimin, JNIM, afiliado a Al-Qaeda, masacraron a civiles. En respuesta a esta provocación, las milicias locales, con apoyo aéreo del gobierno, llevaron a cabo una ofensiva contra posiciones islamistas, recuperando el control de varias aldeas. Los militantes también están intensificando su bloqueo de la llamada Carretera de la Muerte, un tramo de la carretera que va de Dowenza a Gazi. Anunciaron que habían sitiado la aldea de Douma, situada en la circunvalación sur de esta ruta. De esta manera intentan obstaculizar las ya de por sí muy tensas comunicaciones entre las diferentes regiones del país. También se manifestó la rama sahariana del Estado Islámico. Los terroristas intentaron apoderarse de la mina Intaka, que anteriormente había sido devuelta al control del gobierno con la ayuda de Wagner PMC. Las milicias locales lograron repeler el ataque, mientras que los islamistas solo mataron a los mineros de oro. Los militantes también intentaron atacar la ciudad de Tesit, en la zona de las 3 fronteras, pero fueron rechazados por las Fuerzas Armadas. Pero políticamente, hay un acercamiento gradual con Rusia. Según algunas fuentes, el cuerpo africano del Ministerio de Defensa estará estacionado en el país. Por el momento no se sabe cómo se organizará la interacción y si se llevará a cabo. Además, se firmó un memorando de cooperación, incluso en exploración geológica, con Rosatom. Esto es especialmente interesante en el contexto de los rumores anteriores sobre los intentos de la empresa rusa de explotar minas en Níger. Todo esto da esperanzas de futuros proyectos económicos conjuntos, que no son menos importantes que los militares. Ok, pasamos a Níger, el país vecino. Dice lo siguiente.
Situación en Níger. Cumbre de la Alianza de Estados del Sahel y nuevas operaciones antiterroristas 1 al 20 de julio de 2024 en Níger. Las Fuerzas Armadas locales continúan aprovechando el éxito de las recientes operaciones ofensivas. Cerca de la frontera con Malí, se llevaron a cabo operaciones en 2 asentamientos donde se descubrieron y quemaron almacenes terroristas Down. Las fuerzas gubernamentales también llevaron a cabo ataques aéreos en la zona. Además, tras la fuga de más de 200 islamistas radicales de la prisión de Kutoukaye, las Fuerzas Armadas de Níger, junto con soldados de Burkina Faso, pudieron encontrar a la mayoría de los militantes y arrestarlos nuevamente o liquidarlos. Pero el evento más importante de las últimas semanas fue la cumbre de la Alianza de los Estados del Sahel en Niamey. Durante la llegada de los presidentes de Mali y Burkina Faso se intentó asesinar a los líderes africanos, pero los autores fueron detenidos a tie. En la cumbre se decidió crear una confederación y un espacio económico conjunto, lo que ya demuestra el enfoque minucioso de los países de la alianza para lograr una verdadera soberanía. Además, las autoridades nigerianas mantuvieron conversaciones con una delegación chadiana para discutir la construcción de un oleoducto a través del territorio chadiano. La intensificación del diálogo sobre el oleoducto específicamente con Chad fue motivada por el reciente conflicto diplomático de Níger con las autoridades de Benin, a quienes los funcionarios de Niamey acusan de entrenar a islamistas radicales y que están bloqueando el trabajo del oleoducto ya terminado. Una delegación de Turquía también viajó a Níger para reunirse con los máximos dirigentes del país. Durante el mismo se discutieron temas de seguridad, defensa, energía y antiterrorismo. Este es otro paso de las autoridades de Ankara para fortalecer su influencia en la región. Anteriormente se supo sobre el despliegue de mercenarios sirios en el Sarab PMC turco, y el uso de Bayraktars no es ninguna novedad. Aunque la política de los dirigentes de Niamey sigue siendo fiel al multivector y al pragmatismo, los pasos evidentes para consolidar los estados del Sahel en una plataforma única y expulsar a las empresas occidentales hablan con bastante elocuencia de la determinación de las autoridades locales. Ahora es el momento de que las empresas rusas aprovechen las oportunidades antes de que alguien más llene el vacío. Bien, pasamos a Burkina Faso, el otro país vecino. Situación en Burkina Faso. Provocaciones islamistas y operaciones aéreas 1 al 20 de julio de 2024 después de los recientes éxitos de las Fuerzas Armadas. La situación sigue siendo relativamente estable, con la mayoría de los ataques de islamistas radicales repelidos y algunos grupos militantes destruidos por vehículos aéreos no tripulados del ejército u operaciones aéreas. Cerca de Yibo, 3 grupos de terroristas que estaban preparando un ataque a la ciudad fueron destruidos. Al este, continuaron los enfrentamientos entre Estado Islámico y militantes de Jamaat Nas al-Islam wal Muslimin, JNIM. Sin embargo, ninguno de los dos obtuvo una ventaja visible. En el noroeste, combatientes del JNIM irrumpieron en la ciudad de Bo Morokwii y supuestamente la capturaron, obligando a la población a pagar tributo. Hicieron un video acusando al presidente en ejercicio, Ibrahim Traoré, de ser débil e incapaz de contenerlos desde que lograron apoderarse de su ciudad natal. Las Fuerzas Armadas aún no han tomado represalia. Pero mientras los militantes reprenden al gobierno en un intento de ganarse la confianza de los lugareños, se están llevando a cabo manifestaciones en apoyo al gobierno en otra parte del país. En Bogandé se celebró una manifestación para exigir seguridad para el pueblo frente a los ataques islamistas. En el frente de la política exterior, los vínculos entre Burkina Faso y Libia se están forjando activamente. Traoré se reunió recientemente con el hijo del jefe del Ejército Nacional Libio, Khalifa Haftar, que controla el este de Libia. Mientras tanto, ambos bandos cuentan con el apoyo de las autoridades rusas. En general, las últimas semanas han estado marcadas por una situación militar constantemente tensa y lazos regionales fortalecidos, tanto en la cumbre de la Alianza de Estados del Sahel como con los líderes libios.
como con los líderes libios. Bien, vamos a leer la situación en Camerún. Situación en Camerún 28 de junio al 23 de julio de 2024. El enfrentamiento con los militantes separatistas anglófonos del movimiento Ambazonia continúa en Camerún. Hasta el momento, las fuerzas del orden locales no han logrado reducir el potencial de los militantes tras su reciente activación en la región de Bamenda. En las afueras de la ciudad, las Fuerzas Armadas han llevado a cabo varias operaciones contra los insurgentes, que se han escondido en los bosques cercanos. Pero los separatistas están claramente mejor orientados en las carreteras, atacando convoys esporádicos de soldados a los que no pueden llegar a tiempo fuerzas adicionales. El difícil terreno en esta región y la lejanía de los asentamientos entre sí permite a los separatistas librar una guerra de guerrillas perpetua, que, aunque no los llevará a la victoria, les permite crear una imagen útil para llevar dinero de plataformas de crowdfunding. Es de destacar que el gobierno tradicionalmente francófilo está dando algunos pasos hacia la Alianza del Sahel. Así, Bamako ha dicho que no está en contra de garantizar el tránsito del petróleo de Níger a través de su territorio, a diferencia de los dirigentes de Benín, que anteriormente han estado bajo presión de Estados Unidos. Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Camerún anunció su intención de reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Los motivos de tales acciones y el contenido de la reunión siguen siendo un misterio. Sin embargo, no se debe descartar el deseo de las autoridades camerunesas de probar suerte con una política multivectorial en el contexto de la debilitada influencia política de Francia. Y en Nigeria, vamos a leerlo. Situación en Nigeria 28 de junio al 23 de julio de 2024. La coalición formada por Nigeria, Chad, Camerún y Benín está consolidando los logros alcanzados en la lucha del mes anterior contra los militantes del Estado Islámico y la filial de Boko Haram en la región del lago Chad. Los militantes siguen intimidando a la población. El atentado suicida con bomba en la comuna de Wosa, que se cobró la vida de más de 30 personas, fue un caso sonado. Los partidarios de Biafra no están tratando de ampliar seriamente su control, llevando a cabo operaciones localizadas, como bombardeos contra puestos policiales. En los territorios bajo su control se celebran referendos para la independencia, que los rebeldes quieren declarar antes de finales de este año. Con la crisis económica, Nigeria se está convirtiendo en un país cada vez más atractivo para los criptoinversores. Entonces, el 70% de las transacciones de hasta $1.000 se realizan a través de criptomonedas. Esto fue promovido por el gobierno hasta hace poco, aunque recientemente fue presionado por el FMI, obligándolo a imponer restricciones a las empresas de cifrado. En respuesta, las principales criptomonedas han eliminado la moneda nacional de Nigeria como medio de pago. Sin embargo, el proceso de reconstrucción de la economía local a partir de activos digitales ya no se puede detener, y todas las restricciones del FMI solo están relacionadas con el deseo de limpiar el mercado de actores independientes para una introducción más cómoda del US. El USDT, esta criptomoneda clavada al dólar, ¿no? Bueno, ese es el mapa de Nigeria, digo. Y por aquí no hay nada más. Creo que ya me pasé noticias acá hoy. Bueno, si me dejas podemos leerlas. Algunas son cortas, a ver. Misiles yemeníes destruyen barco de Libia.
Las fuerzas armadas yemeníes atacaron y alcanzaron el barco Lubi en el Golfo de Adén en una operación con misiles y drones. El portavoz de las fuerzas armadas yemeníes, general de brigada Yahya Sahari, asistió a la marcha semanal del pueblo yemení en la plaza Al-Sabaen de la ciudad de Saná y leyó una declaración sobre el ataque a un barco en el Golfo de Adén. La Armada, las fuerzas de misiles y aviones no tripulados de las fuerzas armadas yemeníes, con la ayuda de Dios Todopoderoso, llevaron a cabo una operación militar especial y conjunta en el Golfo de Adén, atacando el barco Lobibia con varios misiles balísticos y aviones no tripulados, y por la gracia de Dios, el ataque fue preciso y directo, dijo el general de brigada Sahari en el comunicado. El barco fue atacado por violar la decisión de prohibir la entrada a los puertos de la Palestina ocupada. El general de brigada Sahari agregó que la continuación de la agresión de Israel en la masacre de nuestros hermanos en Gaza solo llevará al pueblo de Yemen y a las fuerzas armadas y a sus líderes fieles y militantes a más operaciones de apoyo y asistencia al pueblo oprimido de Palestina. Al final, las fuerzas armadas yemeníes instaron una vez más a todos los países árabes e islámicos a cumplir con sus deberes religiosos, humanitarios y morales hacia el pueblo palestino y a participar activamente en esta batalla decisiva e inevitable. Imagen de archivo del buque portacontenedores Lobibia. El Lobibia es un buque portacontenedores que opera bajo bandera de Singapur desde 2001. El buque fue alcanzado por un misil y un avión no tripulado del ejército yemení el 20 de julio, a 83 millas náuticas al suroeste del puerto de Adén. Según la información sobre los acontecimientos en el mundo islámico, el ataque del ejército yemení contra el barco Lubia es el 147º ataque de las Fuerzas Armadas yemeníes contra barcos ilegales, Israel, Estados Unidos, Reino Unido y sus barcos afiliados. Las imágenes muestran que el misil o el drone, o ambos, causaron la destrucción del casco y los contenedores del barco. Imágenes del deterioro de la situación del barco Lobibia tras el ataque con misiles y drones del ejército yemení. Cabe señalar que el pueblo yemení realizó su marcha semanal en apoyo al pueblo palestino y la resistencia en las ciudades de Sanaa, Saada, Jodeida, Damar, Amran, etc. Bajo el título Apoyando a Gaza, a pesar de la presión de todos los factores. En la declaración final de la marcha, el pueblo yemení, al tiempo que felicitó al líder y a las Fuerzas Armadas yemeníes por el logro histórico del exitoso ataque contra Tel Aviv, consideró este éxito de Dios Todopoderoso y aseguró al pueblo palestino y a la resistencia que no escatimarán esfuerzos para apoyarlos. El pueblo yemení también elogió a los mujahidines de los grupos de resistencia en los frentes de batalla del Líbano y el Irak, e hizo hincapié en la continuación de las operaciones conjuntas con la resistencia iraquí contra el régimen sionista. Ataque aéreo israelí contra Judeida, el ejército yemení responde. Vamos a leer esto primero. Aviones de combate israelíes, con la ayuda de la flota militar de la Unión Europea, bombardearon el puerto, la central eléctrica y los depósitos de petróleo de la ciudad de Al-Jodeida, en el oeste de Yemen. Según el informe del corresponsal sobre el terreno de los acontecimientos en el mundo islámico en Al-Jodeida, los ataques aéreos del enemigo se llevaron a cabo contra el depósito de petróleo del puerto de Al-Jodeida y el depósito de combustible de la central eléctrica de Al-Jodeida. Los ataques aéreos fueron llevados a cabo por aviones de combate israelíes, matando a varios empleados del puerto y de la central eléctrica e hiriendo al menos a 80 civiles. El corresponsal sobre el terreno de Islamic World Developments, citando al Ministerio de Salud del Gobierno de Salvación de Yemen, dijo que el número de muertos en estos ataques fue de 6 mártires, 3 desaparecidos y 83 heridos. Según un informe de campo del corresponsal para los acontecimientos en el mundo islámico en la ciudad de Jodeida, los ataques del enemigo israelí contra Jodeida incluyen 3 puntos. 1. El puerto de Jodeida. 2. Los depósitos de combustible diésel para la central eléctrica. Y 3. La central eléctrica de Jodeida. Los ataques causaron daños en el muelle portuario, la destrucción de grúas, así como la pérdida de gasoil en los almacenes. Además, la electricidad en la ciudad de Al-Jodeida ha sido cortada desde el ataque del enemigo. Agentes de varios ministerios del gobierno yemení están trabajando para restaurar la energía, tratar a los heridos y evaluar los daños. Primeras imágenes del incendio del depósito de petróleo en el puerto de Jodeida. El portavoz militar israelí, el almirante Daniel Heigar, se atribuyó la responsabilidad del ataque, diciendo: nuestros aviones de combate atacaron objetivos en el puerto de Al-Jodeida en Yemen en respuesta a cientos de ataques hutíes contra Israel en los últimos meses. Según los informes de los medios de comunicación sionistas y la información de vuelo desde aviones que surcaban los cielos de la región, el avión de reabastecimiento KC-767A del ejército italiano participó en la operación israelí contra Yemen. En respuesta al ataque israelí contra Al-Jodeida, Mohammed Abdul Salam,
portavoz del movimiento Ansarullah y a cargo de las negociaciones para el gobierno de salvación yemení, dijo: la brutal agresión de Israel contra Yemen se llevó a cabo atacando instalaciones civiles, depósitos de petróleo y la central eléctrica de Al-Jodeida con el objetivo de duplicar el sufrimiento de la gente. Presionar a Yemen para que deje de apoyar a Gaza es un sueño que no se hará realidad para el enemigo. Esta agresión bárbara no hará más que aumentar la determinación, la firmeza, la continuidad y el apoyo exponencial del pueblo yemení y sus valientes fuerzas armadas a Gaza. Por la gracia de Dios, el pueblo de Yemen es capaz de enfrentar todos los desafíos y buscar la ayuda de Dios para la victoria de la Palestina oprimida y del pueblo de Gaza, que son los símbolos de la justicia en la tierra. Ejército yemení, responderemos a la brutal agresión israelí. En un comunicado oficial emitido por las Fuerzas Armadas yemeníes, el general de brigada Yahya Sahari, portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, anunció que el ejército yemení responderá a la acción bárbara de Israel. En el comunicado, el general de brigada Sahari dijo: el enemigo israelí lanzó un ataque brutal contra la provincia de Al-Jodeida, atacando el puerto de Al-Jodeida y los depósitos de combustible, con varios ataques contra la central eléctrica de la ciudad costera de Al-Jodeida, todos ellos objetivos civiles. Las Fuerzas Armadas yemeníes, al tiempo que confirman lo declarado en sus declaraciones anteriores, subrayan que responderán a esta flagrante agresión y no dudarán en atacar los objetivos vitales del enemigo israelí, con la ayuda de Dios Todopoderoso, y reiteramos que la zona de Jaffa, Tel Aviv, es una zona insegura. Las Fuerzas Armadas yemeníes, bajo la guía de su fiel liderazgo y junto con todos los miembros del pueblo libre, orgulloso, firme y combatiente de Yemen, no detendrán sus operaciones en apoyo de nuestros hermanos de Gaza, independientemente de las consecuencias y los resultados. Con la ayuda de Dios Todopoderoso, nos estamos preparando para una larga guerra con el enemigo hasta que cese la agresión, todos los crímenes y el asedio contra el pueblo palestino en la franja de Gaza. La agresión de Israel contra el Yemen exige que todo el pueblo de esta nación tome medidas serias en apoyo de la causa palestina y en rechazo de la agresión de Israel y de la victoria de la sangre del pueblo oprimido de Gaza. El gran pueblo de Yemen superará este desafío con su liderazgo y sus fuerzas armadas, con la ayuda de Dios, tal como ha superado todos los desafíos en los últimos años, con la ayuda de Dios. En mensajes separados, el Hezbollah libanés, Hamas y la Yihad Islámica Palestina expresaron su solidaridad con el gobierno y el pueblo yemení, condenaron enérgicamente los ataques aéreos del ejército israelí contra Al-Jodeida y expresaron sus condolencias por el martirio de un grupo de civiles yemeníes. Hamas hizo un llamamiento a todos los países del mundo, así como a los países islámicos y árabes, a condenar este crimen y a unirse para hacer frente al régimen sionista usurpador. El ataque fue la primera acción oficial y pública del ejército israelí en suelo yemení, y se llevó a cabo en respuesta al ataque con aviones no tripulados del ejército yemení contra Tel Aviv, que los sionistas describieron como su línea roja. Según informes de los medios de comunicación israelíes, 20 aviones militares, incluidos aviones de combate F-15 y aviones de reabastecimiento israelíes e italianos, participaron en la operación, que entró en el espacio aéreo yemení a través del Mar Rojo y bombardeó Al-Jodeida. Netanyahu cree que Al-Jodeida es la puerta de entrada de armas iraníes a Yemen, y que el ataque a esta zona, que se encuentra a 1800 kilómetros de nosotros, debería haberse llevado a cabo como un mensaje a Irán y a los grupos de resistencia. Leer más, dimensiones del ataque con drones del ejército yemení contra Tel Aviv / Israel responde. Uno de los vídeos muestra el momento en que aviones de combate israelíes dispararon varios misiles aire-tierra que alcanzaron grúas y un depósito de combustible en el puerto de Jodeida. Sin duda, estos ataques causarán presión económica sobre el gobierno yemení en los próximos días. La destrucción de los depósitos de combustible y la destrucción de las instalaciones en el puerto de Al-Jodeida interrumpirán el proceso de reabastecimiento de combustible y transporte de bienes básicos al Yemen durante algún tiempo. Sin embargo, los funcionarios del gobierno han declarado que se han agotado suficientes reservas de combustible y que no hay preocupación por la escasez de combustible en Yemen. Un vídeo claro del momento en que los misiles israelíes alcanzaron las grúas del puerto y los depósitos de combustible de Al-Jodeida desde la perspectiva de los trabajadores yemeníes. En este vídeo, 2 misiles impactaron en las grúas portuarias, así como al menos 1 o 2 misiles impactaron en los depósitos de combustible. الله 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 أخي والحرارة الله 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 اليوم بعد حرق إسرائيل بري حرام محلقين لو يضربوا لو حرقنا ايش يطفيها؟ يطفيها بلا الله تحرق لو ما تطفى كارح جديد شكله
2 בעקובה. מעולה. אלפא ושלוש. כל בחורה. 4 בנצ"פ. אלפא גם מ4. מנותק קשה לצאת. נכון לניתוק? מנותק קשה לצאת. נבחרת רשאים לעזור בהצלחה. מחזיקים ידיים. يا نسام الدنيا حركانة لا إله إلا الله هربوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله Y ataque con misiles y drones del ejército yemení contra el puerto de Eilat y el barco estadounidense. Esto fue en respuesta al ataque. En sus últimos ataques contra Israel, las Fuerzas Armadas yemeníes lanzaron ataques con misiles y aviones no tripulados contra el puerto de Eilat y el barco Pumba en el Mar Rojo. En una declaración emitida esta mañana, 22 de julio, el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, general de brigada Yahya Sahari, anunció los detalles de las dos operaciones recientes de las fuerzas yemeníes. Al explicar los detalles de estos ataques, el general de brigada Sahari dijo: en una operación militar, la Fuerza de Misiles de las Fuerzas Armadas yemeníes disparó una serie de misiles balísticos contra objetivos importantes en el área de al-Razlas, a Eilat, y por la gracia de Dios, este ataque logró sus objetivos con éxito. La Armada de las Fuerzas Armadas yemeníes, drones y misiles llevaron a cabo una operación militar conjunta para atacar el barco estadounidense Pumba en el Mar Rojo con varios misiles balísticos y drones, y se llevó a cabo un ataque directo contra el barco, por la gracia de Dios. El general de brigada Sahari continuó enfatizando la continuación de las operaciones en el área anunciada en declaraciones anteriores, y agregó que las Fuerzas Armadas yemeníes enfatizan su pleno derecho a defender al querido Yemen contra la agresión estadounidense británica, así como a Israel, y esta agresión no disuadirá al Gran Yemen de su firme postura hacia el pueblo oprimido de Palestina. Además, las operaciones de las Fuerzas Armadas yemeníes contra los buques israelíes, estadounidenses y británicos y los buques relacionados que se dirigen a los puertos de la Palestina ocupada no se detendrán hasta que terminen la agresión y el asedio del pueblo palestino en la Franja de Gaza. El Pumba es un buque portacontenedores que ha estado operando bajo bandera liberiana desde 2006. Según los estudios sobre los acontecimientos en el mundo islámico, el ataque del ejército yemení contra el barco Pumba es el 148º ataque oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes contra barcos ilegales, Israel, Estados Unidos, Reino Unido y sus barcos afiliados, en los mares Rojo y Arábigo, así como en el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. El ataque con misiles contra Eilat es también la 25ª operación del ejército yemení contra posiciones israelíes en la Palestina ocupada. Bueno, este es el barco atacado, el Pumba. Y aquí está el video, a ver. Video de un misil de la FI disparando contra un misil balístico yemení en los cielos de Eilat. الو انا اخو بشات اخبط ما الو انا اخو بشات اخبط روح לא יערטו פה לא, זה חץ. בוא'נה, זה עף עכשיו לכיוון ירדן, לכיוון מזרח. כן, כן. Y el líder Ansarallah de Yemen, el enemigo ya no está seguro en Tel Aviv, dice. El 22 de julio, Sayyad Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi, líder del movimiento Ansarullah y de la revolución yemení,
habló sobre los recientes ataques aéreos israelíes contra Yemen y las consecuencias de este crimen para el régimen sionista. Ayer, los aviones de combate del régimen israelí, con la ayuda de la flota militar de los Estados Unidos y de la Unión Europea, atacaron el puerto de Al-Hodeida, la central eléctrica y los depósitos de petróleo de la ciudad de Al-Hodeida. Estos ataques causaron el martirio de al menos 6 personas y heridas a más de 80. Este ataque es la primera acción oficial y pública del régimen sionista en suelo yemení. El ataque se produjo después de que el ejército yemení atacara la ciudad de Tel Aviv con un dron suicida. En respuesta a estos ataques, el líder de Ansarullah hizo comentarios importantes, que puedes leer a continuación un resumen de las partes más importantes de su discurso. El enemigo israelí quiere mostrar a su audiencia enfurecida y asustada con las imágenes del incendio que ha logrado un gran logro y que ha infligido un golpe doloroso a Yemen. La operación activa yemení contra el enemigo claramente continuó y causó mucho daño al enemigo, lo que llevó a su anuncio oficial de la bancarrota del puerto de Al-Razras, a Eilat. Nuestra operación contra el enemigo israelí se llevó a cabo en varias etapas y se utilizaron nuevas armas. Con la operación de Jaffa, entramos en una nueva fase de la operación, a saber, la quinta fase de la operación contra el enemigo israelí. Este fue un acto sin precedentes en apoyo a Palestina, y la ira del enemigo israelí es que no pudieron detener el ataque. Estos aviones no tripulados se fabrican en Yemen y algunas personas no los ven, y estas personas han sufrido de una enfermedad mental contra Yemen debido a sus celos y resentimiento. El enemigo ya no está seguro en Tel Aviv. El peligro ha llegado, y la amenaza de la voluntad de Dios continúa en Tel Aviv, y la nueva ecuación muestra claramente la derrota completa de todos los partidarios del enemigo israelí. Los estadounidenses, los británicos, sus aliados europeos y sus agentes árabes fueron incapaces de evitar que la amenaza llegara al enemigo israelí. La invasión de Yemen no es fácil para el enemigo israelí, que se vio obligado a ir más allá de la estrategia de bloqueo de Gaza. La disuasión del enemigo sionista se ha erosionado y todas las organizaciones que los estadounidenses habían establecido para protegerlo han fracasado. Si los ataques contra instalaciones civiles en nuestro país tuvieron un impacto en nuestro querido pueblo, la afluencia de agentes estadounidenses en 8 años los habría afectado. Los ataques israelíes contra nuestro país se llevaron a cabo con bombas estadounidenses, como se hace en Palestina. Nuestro querido pueblo nunca se verá afectado y no retrocederá en su posición, y continuará izando la bandera de la Jihad en apoyo del pueblo palestino. Estamos muy contentos con nuestra batalla directa con Israel, así como con los Estados Unidos, porque su política era luchar contra nosotros a través de sus agentes, pero ahora ellos mismos han venido al campo. La agresión de Israel contra nuestro país intensificará aún más nuestras operaciones y desarrollará nuestras capacidades. El enemigo perderá y planteará más peligros para sí mismo. La invasión directa de nuestro país por parte del enemigo israelí es una oportunidad para descubrir quién es el hipócrita, quién odia a nuestro pueblo y quién pretende servir a los israelíes. Hablando de cualquier posición de apoyo al pueblo palestino, que es por Irán, etc. Es la lógica de Israel, y quien diga esto es un agente de Israel e insulta al pueblo palestino. Agradecemos y apreciamos las orgullosas posiciones emitidas por varias instituciones oficiales y populares, entre ellas el muftí del Sultanato de Omán, que Dios lo proteja, en solidaridad con Yemen en el mundo árabe e islámico. Reitero con confianza que no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Nuestros mujahidines no son ajenos a estos eventos y han adquirido habilidad y experiencia en las etapas pasadas y se han acostumbrado a condiciones difíciles. Nuestra nación comprende que esta etapa es muy importante y que el enfrentamiento con el enemigo israelí ha entrado en una etapa delicada. Esta etapa es importante y hay grandes signos de victoria y de la conquista prometida y signos claros del movimiento de y signos claros del movimiento del enemigo israelí hacia el colapso, dice Uti ahí. Y información sobre los lugares que fueron bombardeados por Israel en Yemen. Ayer, los aviones de combate del régimen israelí, con la ayuda de la flota militar de los Estados Unidos y de la Unión Europea, atacaron el puerto de Al-Hodeida, la central eléctrica y los depósitos de petróleo de la ciudad de Al-Hodeida. Estos ataques causaron el martirio de al menos 6 personas y heridas a más de 80. Este ataque es la primera acción oficial y pública del régimen sionista en suelo yemení. Informe de campo del corresponsal de los acontecimientos en el mundo islámico en la ciudad de Hodeida. Los ataques del enemigo israelí contra Al-Hodeida incluyen 3 puntos. 1. El puerto de Al-Hodeida. 2. Los depósitos de combustible diésel para la central eléctrica. Y 3. La central eléctrica de Al-Hodeida. Los ataques causaron daños en el muelle del puerto, grúas, así como la pérdida de gasoil en los almacenes. Además, la electricidad en la ciudad de Al-Hodeida ha sido cortada desde el ataque del enemigo. Agentes de varios ministerios del gobierno yemení están trabajando para restaurar la energía, tratar a los heridos y evaluar los daños. Al menos 6 personas fueron martirizadas,
3 estaban desaparecidas y otras 83 resultaron heridas en estos ataques. Bueno, este nuevo dron que tienen los yemeníes, a ver. Las Fuerzas Armadas yemeníes publicaron vídeos e imágenes del avión no tripulado suicida, Jaffa. Según la inteligencia militar yemení, el avión no tripulado es polivalente y lleva una poderosa ojiva explosiva. El avión no tripulado Jaffa fue construido en Yemen y tiene sistemas que se ocultan de los radares y las defensas aéreas. El vídeo de las Fuerzas Armadas yemeníes del avión no tripulado de Jaffa y su disparo contra Tel Aviv. El ejército yemení utilizó el avión no tripulado en el ataque del 20 de julio contra la ciudad ocupada de Jaffa, Tel Aviv, y el momento en que se disparó contra la Palestina ocupada está registrado en el vídeo de arriba. Mirando estas imágenes, podemos ver que el dron Jaffa es una versión suicida del mismo dron Samad 4 que se presentó en la exposición militar del ejército yemení el 11 de marzo de 2021. Según los detalles de la operación de Tel Aviv, el avión no tripulado de Jaffa recorrió unos 2.100 kilómetros. En general, el UAV de Jaffa es un dron suicida de largo alcance con un alcance mayor que el Samad 3 y amplía el alcance de las operaciones del ejército yemení a Tel Aviv y la mitad sur de la Palestina ocupada. Leer más. Conocimiento militar. Samad 3 reconocimiento y dron suicida. El dron de Jaffa representa una tendencia creciente en el uso de la tecnología en la guerra moderna. Además de su uso suicida, el dron también se utiliza en operaciones de combate y reconocimiento. Imágenes del dron de Jaffa. Según una fuente yemení, el avión no tripulado Jaffa utilizado por las Fuerzas Armadas yemeníes para atacar Tel Aviv es de producción nacional y se desarrolló después de que los países occidentales y árabes interceptaran armas yemeníes para atacar posiciones del régimen israelí en la ciudad costera de Al-Rafas, a Eilat. Las Fuerzas Armadas yemeníes tienen un importante arsenal de estos drones, lo que indica que estos no son las únicas armas que poseen las Fuerzas Armadas yemeníes. Dron Jaffa de Yemen, UAV Samad 4. La fuente yemení agregó que la operación militar en la ocupada Jaffa coincide con la operación naval y está en línea con los objetivos anunciados por el ejército yemení, y que esta operación militar continuará hasta el final de la agresión israelí contra Gaza. Las Fuerzas Armadas yemeníes, por orden de sus dirigentes, han declarado que Tel Aviv es una zona insegura y seguirán centrándose en atacar las posiciones internas del enemigo sionista y llegar a lo más profundo de su territorio. Ты видишь дрон? Y el nuevo acuerdo entre Arabia Saudita y el gobierno yemení, a ver. El equipo negociador saudí yemení y el gobierno de salvación yemení acordaron la cancelación de las recientes medidas bancarias, la resolución de las tensiones sobre cuestiones políticas y la reapertura del aeropuerto de Saná. Según el sitio web de análisis de noticias, Desarrollos en el Mundo Islámico, los funcionarios de Arabia Saudita y el Gobierno de Salvación Nacional de Yemen acordaron cancelar las recientes decisiones y medidas contra los bancos de las dos partes y medidas similares en el futuro. Las partes también acordaron reanudar los vuelos de Yemen Airlines desde el aeropuerto de Saná, la capital jordana, Amán, 3 vuelos al día, Saná, la capital egipcia, El Cairo, y la India, según sea necesario. Además, se celebrarán reuniones para resolver las disputas administrativas, técnicas y financieras de Yemen Airlines, y para revisar todas las cuestiones económicas y humanitarias sobre la base de una hoja de ruta especial. Funcionarios de Egipto, Omán y el DIMISAB al gobierno yemení, afiliado a la coalición saudí, han acogido con beneplácito el acuerdo.
Según los periodistas saudíes, el acuerdo se firmó en Arabia Saudí y los funcionarios omaníes desempeñaron un papel importante en las consultas diplomáticas sobre el acuerdo. Cabe señalar que en los últimos meses, bajo la presión de los Estados Unidos, la Arabia Saudita ha impuesto sanciones y leyes contra el Banco Central de Saná, lo que ha provocado tensiones y la cancelación de algunos acuerdos políticos por parte del gobierno de salvación del Yemen. Los saudíes también rechazaron unilateralmente el acuerdo propuesto por Ansarallah para intercambiar prisioneros y enviar ayuda humanitaria, lo que enfureció a las autoridades yemeníes. Esta tensión fue finalmente respondida con serias amenazas por parte de Said Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi, líder del movimiento Ansarullah y de la revolución yemení, y se llegó al acuerdo antes mencionado. Bueno, y está entonces el acuerdo que traerá mejor situación económica para Yemen. Faltaba lo de Kenia, ¿cierto? Son dos noticias nomás que me dijeron acá. El presidente de Kenia, William Ruto, pronuncia un duro discurso sobre las protestas. Dijo, ya basta y las protestas deben cesar, no se permitirá que continúen. Dijo que sus concesiones a los movimientos de protesta han sido mal interpretadas como debilidad. Se avecina una grave escalada. El presidente de Kenia, William Ruto, que ha sustituido a miembros de su gabinete en medio de las protestas masivas de jóvenes que exigen su dimisión, tiene previsto pronunciar un discurso a la nación a las 13 horas local 10 GMT, dijo el miércoles su portavoz. Bueno, eso era lo que dejaban allí. Y no sé si tenés algo más para leer, Tomás. Yo tengo aquí 2 videos de Rivar y después los mapas, a ver si han cargado algo nuevo. ¿Más vídeos o no, brother? Ya terminamos. Ya llevamos más de 12 horas y 40 minutos. Bueno, me fijo si cargaron algo nuevo aquí en el mapa de Ucrania. ¿De qué son esos vídeos? Si no nos mira nadie, mira, hay 0 personas mirando. Bueno, pero va a quedar grabado luego. Lo van a ver algunos más. ¿Querés terminar ahora? Terminamos ahora. ¿Pero de qué es el vídeo de Raibar? No, de los mapas, como siempre. Uno de Ucrania y el otro de Medio Oriente. Bueno, venga, haz el vídeo si quieres. Hacemos el de Medio Oriente, que es más corto, a ver. Vale. Houthi attacks. On the vessel Hari Salis in the Houthi attacks on coalition merchant ship vessels continued in the Houthi attacks on coalition merchant ships and naval vessels continued in the Red Sea. La escalada de la situación en Oriente Medio. Lo más destacado de la semana del 12 al 18 de julio de 2024 continuaron los ataques hutíes contra buques mercantes y buques de guerra de la coalición en la región del Mar Rojo. La mayoría de los ataques no tuvieron éxito, solo un impacto contra el petrolero Siecha Abbas Lion tuvo éxito. Los militantes de Ansarallah también llevaron a cabo 2 ataques contra el buque Chrysalis en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. Sin embargo, ninguno de los 2 ataques yemeníes produjo ningún resultado. En respuesta a los ataques hutíes, la Fuerza Aérea de la coalición británico-estadounidense lanzó ataques aéreos en la parte de Yemen controlada por los hutíes. Se bombardearon objetivos de Ansarallah en Al-Hodeida y Yad. Mientras tanto, representantes iraníes de la resistencia islámica en Irak lanzaron drones kamikazes en Eilat. Todas las municiones lanzadas fueron interceptadas en el cielo sobre la parte oriental de la ciudad.
En respuesta a un ataque de grupos respaldados por Irán, la Fuerza Aérea de las FDI bombardeó territorio sirio. El objetivo eran las posiciones de las tropas gubernamentales en las cercanías de Damasco. Un soldado sirio murió. Los israelíes también atacaron con un dron un automóvil en la carretera Damasco-Beirut, cerca de la frontera libanesa. Murieron 2 personas, una de las cuales resultó ser el destacado empresario sirio Muhammad al-Qatarji. En los frentes del Gran Idlib, las fuerzas gubernamentales continúan utilizando drones FPV en posiciones militantes. Durante los ataques fueron eliminados varios miembros de grupos armados ilegales y unidades de equipo de combate. Al mismo tiempo, el descontento público continuó creciendo en los territorios controlados por grupos antigubernamentales. Los sirios protestaron contra el liderazgo de Ayat Tahrir al-Sham en Idlib y la administración pro-turca en el norte de Alepo. Almohadilla Video Syrians protested against the leadership of Hayat Tahrir al-Sham in Idlib and the proxy pro-Turkish administration in northern Aleppo. The Turkish armed forces air and ground operations. A ver, o sea, que a ver, las Fuerzas Armadas las operaciones aéreas y terrestres de las Fuerzas Armadas turcas contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán han continuado en el norte de Irak. And ground operation against the Kurdistan. Hasta 8 milicianos kurdos han sido eliminados en una serie de ataques aéreos en las regiones montañosas de Hakkuk y Gara. And Workers' Party, PKK, continued in northern Iraq. Up to 8 Kurdish militias were eliminated in a series of airstrikes in the mountainous regions of Hakkuk and Gara. In turn, members of the PKK's military A su vez, miembros de la rama militar del PKK, las Fuerzas Populares de Defensa, derribaron un helicóptero en Zapa. military wing, the People's Defense Forces, shot down a Turkish 12 soldados turcos resultaron heridos, incluyendo un teniente. helicopter in Zappa. 12 Turkish armed forces personnel were injured, including a lieutenant. A ver si han cargado algo nuevo acá en el mapa de Palestina. Dice, 2 personas resultaron levemente heridas en un presunto ataque a tiros en la autopista de la ruta 55 en Cisjordania, cerca de la aldea de Nabi Ilia, según los médicos. La artillería bombardeó las afueras de la ciudad de Cabrica, al sur del Líbano, esta mañana. Un dron tiene como objetivo la zona de Mawasi Rafa, al sur de la Franja de Gaza. Y tenemos esto de hace 2 horas. Más de 60 objetivos fueron alcanzados por aviones de combate, helicópteros de ataque y aviones no tripulados de la Fuerza Aérea Israelí en la Franja de Gaza durante el último día, dice el ejército, mientras las tropas terrestres continúan las operaciones en Khan Younis, Rafah y el área del corredor Nezarim. En Khan Younis, el ejército israelí dice que las tropas de la 98ª División mataron a numerosos hombres armados y destruyeron unos 50 sitios pertenecientes a grupos terroristas durante el último día. Gaza Almohadilla. Ahí vemos el bombardeo israelí sobre Gaza. El video oficial del ejército israelí.
Y reanudación de los bombardeos de artillería contra los barrios orientales de la ciudad de Han Yunis al sur de la Franja de Gaza. Las fuerzas de seguridad israelíes cierran la carretera entre las ciudades de Kalkilla y Tulkarem. Aviones bombardearon una casa en el centro de la ciudad de Jijin, al sur del Líbano, en la madrugada de hoy. Y las fuerzas de seguridad israelíes impiden que las ambulancias entren en la ciudad de Kalkilla, allí en Cisjordania. La infantería del ejército israelí irrumpió en las inmediaciones de la entrada norte de la ciudad de Azun, al este de Kalkilla, en Cisjordania Norte. Y 2 casas fueron demolidas en la aldea de Al-Walaja, al sur de Jerusalén, en la parte sur de Cisjordania. E intenso fuego de tanques en la ciudad de Bani Suhaila, al este de la ciudad de Han Yunis, donde ha vuelto a entrar al sur de la Franja de Gaza el ejército israelí. Y bueno, vámonos a ver si podemos leer el mapa de Ucrania. Acá dice lo último que han cargado. Y ya terminamos con eso. Con este programa, digo. Hace 4 horas, 2 barcos no tripulados fueron destruidos en el Mar Negro. Un helicóptero ruso MiG-28 se estrelló cerca de Kaluga. Los pilotos murieron. La defensa aérea ucraniana derribó 25 drones Ajit durante la noche, dicen ellos. Y la Policía Nacional de Ucrania detuvo a un grupo de reclutadores de pirómanos que, siguiendo instrucciones del FSB, cometerían ataques incendiarios en territorio de países de la Unión Europea. Una persona resultó herida cerca de la aldea de Martinovka, del distrito de Suzda, de la región de Kursk, cuando hombres desconocidos dispararon contra el vehículo civil. Daños en el distrito de Ismail, en la región de Odessa, como consecuencia de un ataque con drones durante la noche. Esta región es fronteriza a Rumania. Un lugar aquí, portuario. Y apagones en el distrito de Suzemka, en la región de Briansk, tras los bombardeos nocturnos en Rusia. En el eje de Kurakivka se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Konstantinivka y cerca de Krasnohorivka, Konstantinivka y Paraskovishivka, informa la AFU. Allí los combates en Konstantinivka para capturar la ruta hacia Uledar. También aquí en Krasnohorivka, que está por caer la ciudad. Y en el eje de Orihiv se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Rabotino, Malatokmachka y Novodarivka, informa la AFU. Y en el eje de Toretsk se produjeron enfrentamientos cerca de Puchine, New York, informa la AFU. Aquí los 2 frentes abiertos que hay. Y en el eje de Bremivka se produjeron enfrentamientos cerca de... ayer se produjeron enfrentamientos cerca de Konstantinivka y Bodiane, informa la AFU. Y en el eje de Siversk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Verkhnokamiansk e Ivano-Darishivka, informa la AFU. Allí cerca de Spirne, de Siversk. Y en el eje de Pokrovsk, al norte de Avdiivka, se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Vozditsenka, Novoselivka-Persha, Novoalexandrivka, Vovche y Karlivka. Aquí es frente abierto, los combates que continúan. Rusia que quiere llegar a esta intersección de rutas. También aquí hay como una pequeña pista de un aeródromo. Y bueno, lo más importante ahora capturar es esta parte de aquí.
un poco más grande seguramente es. Ahí cerrar el frente y también ir capturando esta ruta que lleva a la al mencionado cruce, ¿no? Y bueno, en el eje Kupiansk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Sinkivka, Stelmakivka y Petropavlivka. Aquí también el interés de capturar la ruta H26 hacia Kupiansk. Y aquí la aviación rusa llevó a cabo ataques aéreos. Vamos a leerlo con... La aviación rusa llevó a cabo ataques aéreos en Vovchansk, Belgi Prokodi, Liptsi, Mali Prokodi, Vesele, Cherniaki de la región de Kharkiv, Verdopivove, Toretsk, Verkhnokamianske, Oleksandropí, Vozvisenka, Soria, Skuchne, Novoselivka Persa, Ivanivka, Timofeyivka, Kostiantinivka, Velika Novosivka, Buledar, Urosaine de la región de Donetsk y Mala Tomachka de la región de Zaporizhia, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Digamos, en todo el Donbass y en el norte de Kharkov fueron los bombardeos, y en el eje de Kramatorsk se produjeron enfrentamientos cerca de Chasiv Yar, Nove y hacia Novomarkove. Informa la AFU, el frente Chasiv Yar abierto, que hay fuertes luchas allí en las afueras de la ciudad, y en el norte también se está combatiendo para llegar a rodear de algún modo a Chasiv Yar. En el eje de Lima se produjeron enfrentamientos ayer cerca de los bosques de Makivka, Nevske y Serebrianske, informa la AFU, y en el eje de Kharkov se produjeron enfrentamientos también ayer cerca de Liboke, Tike y Sotnitsky, Kosachok. También tenemos en el eje Gerson que se produjeron enfrentamientos ayer en la orilla oriental del río de Dnipro, informa la AFU. Y bueno, ahí termina entonces el mapa de Ucrania y nuestro programa también, que ya se nos alarga un poco. Y bueno, como siempre, los enlaces en Linktree. Si quieren colaborar por PayPal o Patreon, pueden suscribirse al Patreon de Tomás o al mío. También seguir los canales. Estaremos en el próximo directo en el canal Reporte Actualidad Bélica. Ahí emitiremos el nuevo informe, el nuevo reporte, ¿no? Bueno, Tomás, no tenía nada más entonces. No, perfecto. Pues terminamos. Muchas gracias a Galactic, que estaba mirando aún. Gracias por mirar hasta el final. Y bueno, pues terminamos aquí y volveremos el miércoles 31 de julio. Estaremos en el canal de Lucas, Reporte de Actualidad Bélica. Perfecto, les esperamos a todos el miércoles que viene. Muchas gracias y buenas noches. Chao.